Y hablamos a esta hora de la tarde de salud en esta sintonía, en la de Onda Cero, en la de Más de Uno. Y lo hacemos con el director del Instituto contra el Dolor, el doctor José Manuel Trinidad, también pues responsable y atendiendo en los hospitales San Rafael y en el HLA Jerez Puerta del Sur. Doctor José Manuel Trinidad, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, lo primero, ¿qué tal está llevando todo este asunto? ¿Cómo lo lleva un profesional de la sanidad? Bueno, pues ahí estamos trabajando día a día y bueno, ya parece que le vamos viendo luz a todo esto, que las medidas que se están tomando por toda la población pues están sirviendo. Y bueno, aquí la verdad es que se han dado los pasos muy pronto, se ha organizado muy pronto, tuvimos la ventaja de verlo venir y la verdad es que bueno, que estamos afrontándolo con más calma que en otros sitios porque nos lo está permitiendo la epidemia. Y luego bueno, pues a nivel privado pues paralizamos la actividad el 15 de marzo física, pero los casos urgentes los estamos haciendo y luego las consultas telefónicas. Estamos atendiendo a los pacientes de forma telemática, que todos hemos pasado a teletrabajar y los médicos pues no somos menos. Parece que no, pero podemos hacer mucho por teléfono y orientando al paciente, poniendo tratamientos. O sea que animamos a los pacientes a que den ese paso y nosotros pues hemos habilitado esas líneas a través de la página web para ponerse en contacto directamente con nosotros y poder hacer la actividad de forma telemática. Hablamos hoy en nuestra sección de radiofrecuencia y de rizólisis. No sé si son términos sinónimos, si no, una primera pincelada para explicar en qué consiste y de lo que hablamos hoy concretamente. Sí, hay que explicarlo un poco porque es una de las técnicas que más usamos en las unidades del dolor. Este procedimiento empezamos a utilizarlo hace unos 10 años aproximadamente de forma más genérica y antes lo que teníamos eran las infiltraciones, de modo que el beneficio que nosotros conseguimos de aliviar el dolor duraba muy poquito. ¿Qué hemos conseguido con la radiofrecuencia? Pues que este alivio se prolongue en el tiempo. A mí me gusta explicarle al paciente que el dolor no es más que una señal eléctrica que va por un nervio. Desde la zona que me duele, pongamos la rodilla al cerebro. Y ahí intervienen 3 neuronas que nos van a llevar la señal del dolor. De modo que nosotros podemos tratar el dolor como una bomba. O sea, puedo desconectar la carga explosiva, es decir, voy a la rodilla, la infiltro, le hago cirugía o lo que sea, o corto el cable de la carga explosiva, como decimos, me voy al nervio y trato el nervio. Pues ahí es donde actúa la radiofrecuencia. Nosotros vamos a llegar con una aguja hasta ese nervio que recoge el dolor, guiado con mucha precisión porque va a ir guiado con rayos X o bien con ecografía, y nuestro objetivo pues va a ser interrumpir esa señal de dolor al cerebro. De ese modo aliviamos la intensidad que está notando el paciente y mejoramos su funcionalidad y su calidad de vida. Y la técnica es muy precisa porque cuando la aguja se va acercando al nervio, nosotros hacemos una estimulación eléctrica y el paciente pues va notando un hormigueo, un golpeteo en la zona de su dolor. De modo que es una técnica muy precisa, muy segura y, como digo, pues en el concepto bomba no vamos a ir a la carga explosiva, sino al cable que recoge el dolor. Porque habría dos tipos, además de radiofrecuencia, la convencional y la pulsada, ¿verdad? Sí, efectivamente. Los dos tipos de radiofrecuencia tienen el objetivo de interferir, como decimos, esta señal del dolor que va al cerebro. Una quema, que sería la convencional, y es lo que se llamaba antiguamente rizólisis, que aquí se va a producir una vibración de las partículas y va a subir la temperatura, pues fijaos que hasta unos 80 o 90 grados. De modo que aquí vamos a quemar, vamos a hacer una lesión muy selectiva en el nervio. Pero luego tenemos otra, que es la radiofrecuencia pulsada, que a mí me gusta decirle al paciente que es como si engañara al nervio. No vamos a quemar, no vamos a llegar a los 42 grados porque hay determinados nervios, determinadas estructuras que no podemos quemar en el cuerpo, pero a estas temperaturas que van a oscilar entre 40 y picos de 60 grados, pues se van a producir unas modificaciones a nivel de la membrana de la neurona, logrando también alterar la transmisión del dolor. De modo que tenemos una que quema, que sería la rizólisis, la convencional, y otra que no llega a quemar, pero produce alteraciones también, que sería la pulsada. Son las dos radiofrecuencias que tenemos.
Hay más a día de hoy, pero por resumirlo y que se entienda, pues serían estas dos. Uh-huh. Y bueno, en el caso de que necesitemos este tipo de tratamiento, preguntas que pueden surgir, si es necesario ingresar para que nos lo administren, si se hace con anestesia general o local y sobre todo, ya que estamos hablando de dolor, si duele mucho o no. Sí. La radiofrecuencia se hace en quirófano y cuando le decimos eso al paciente, pues muchas veces dice, bueno, pero yo pensaba que no me iban a operar. No es una cirugía, lo hacemos por cuestión de esterilidad, por cuestión de que utilizamos imagen radiológica, lo hacemos en quirófano siempre en el Instituto contra el Dolor. Y es régimen ambulatorio, de modo que el paciente va a venir, se va a realizar el procedimiento y luego en 30-60 minutos se irá de alta para su casa. De modo que no tiene un ingreso prolongado, sino, como decimos, unos 30-60 minutos. Con anestesia local y, en todo caso, con una leve sedación. A mí no me gusta llamarlo así, sedación, porque el paciente se piensa que va a estar dormido. Aquí no puede estar dormido. Nosotros le vamos a poner alguna sustancia para quitarle la ansiedad y que esté relajado. ¿Por qué lo hacemos así y no dormimos al paciente? Que nos lo preguntan mucho. Pues porque, como hemos dicho, vamos a necesitar la colaboración del paciente para localizar el nervio. Cuando la aguja esté cerquita del nervio, vamos a emitir esa corriente eléctrica y el paciente nos tiene que ir diciendo dónde nota el hormigueo. Esto no es doloroso. Esta sensación de hormigueo el paciente nos lo va a transmitir y vamos a colocar la aguja perfectamente. De modo que con anestesia local, con sedación, quitando la ansiedad, pero el paciente va a estar colaborador con nosotros. ¿Duele mucho, duele poco? Pues realmente la mayoría, yo te digo que el 90% de los pacientes lo toleran muy bien y luego pues interviene mucho la ansiedad propia del paciente, pero como os digo, es un tratamiento que se tolera muy bien, ambulatorio y se va para casa prontito. Uh-huh. Le pregunto, doctor, por dos patologías concretas que entiendo que pueden ser susceptibles de usar esta técnica. La primera de ellas, los dolores lumbares, y luego también quería preguntarle en otro orden de cosas si se pueden utilizar, bueno, para estos dolores de cabeza fuerte, las cefaleas que podemos sufrir también muchos de nosotros. Sí, has nombrado las dos patologías que más vemos nosotros en unidad del dolor. Y en primer lugar, como me decías, en dolor lumbar, pues efectivamente es donde más usamos la radiofrecuencia. Cuando el dolor es por artrosis de la columna, que es muy habitual en personas mayores que nos vamos encorvando, pues ahí atacamos unos pequeños nervios llamados ramo medial y aquí la radiofrecuencia, aquí vamos a quemar y el dolor pues lo podemos controlar de forma duradera incluso durante años. Cuando el dolor está producido por una hernia discal, hacemos la otra radiofrecuencia, la que no quema, tratamos el nervio que está comprimido por la hernia. Y nosotros aquí hace años hicimos un estudio con pacientes que estaban en lista de espera para operarse y el 70% mejoró de tal modo que decidió no operarse e incluso un año después continuaba con este alivio. De modo que puede ser una alternativa interesante en determinados casos de hernia discal a la operación. De hecho, ahora en el Instituto contra el Dolor estamos llevando a cabo un protocolo novedoso en el que en 2 sesiones combinamos la radiofrecuencia y el ozono, que ya hablaremos sobre ello en otros días. Una sesión sobre el nervio y otra sobre el disco, logrando unos resultados muy importantes y evitando la cirugía en determinados casos, como decimos. De modo que en dolor lumbar es una técnica que utilizamos muy frecuentemente. Uh-huh. Y en la otra patología que me comentaba José Antonio, la cefalea, los dolores de cabeza, pues ¿sirven todos los pacientes que tienen dolor de cabeza? No sirve para todos los dolores de cabeza. Por ejemplo, en la migraña no tiene utilidad la radiofrecuencia, pero neuralgia del trigémino, que si alguno de nuestros oyentes tiene esta patología o algún familiar, sabe que es una de las patologías más dolorosas que existe y que más interfiere en la calidad de vida del paciente. Aquí lo usamos con muy buen resultado. La aguja pinchamos cerca de la boca, de la comisura de la boca, llegamos a la base del cráneo, ahí entramos, como a mí me gusta decirle, en el cerebro, llegando al ganglio de Gasser, y aquí quemamos. Aquí hay que dormir al paciente. Es la única técnica de radiofrecuencia en la que tenemos que hacer una anestesia general, porque quemar este ganglio es muy doloroso y tenemos que hacer anestesia general. Una vez que llegamos al sitio, el paciente se duerme 5 minutitos, hacemos la técnica y lo despertamos. Aquí yo siempre digo que es de los tratamientos que más me gusta hacer porque el resultado es muy espectacular cuando va bien. El paciente deja la medicación que tomaba durante años para la neuralgia del trigémino y consigue hacer desaparecer estas crisis cambiando por completo su vida. De modo que en la neuralgia del trigémino, también en la neuralgia en racimos tenemos otro ganglio que podemos tratar, pues conseguimos resultados que pueden ser muy espectaculares en determinados pacientes. Uh-huh. Bueno, un tratamiento que puede, según leo también, doctor, hacer efectivo a partir del mes de tratamiento, aunque puede ser antes, y que con una serie de buenas praxis también, unido a este tratamiento
tratamiento pues puede durar años, ¿no? El mismo. También nos llegaban algunas preguntas que nos transmitían algunos pacientes y que también pues las comentamos en antena. La primera de ellas es si sería útil este tratamiento en procesos de artrosis, por ejemplo, en la rodilla. Pues lo utilizamos muchísimo. En la artrosis podemos ir a la carga explosiva, como decíamos, ¿no? A la propia rodilla, infiltrando, haciendo determinadas técnicas ahí, o bien ir a los cables que recogen el dolor de la rodilla, que en este caso son los nervios geniculados, y ahí podemos hacer radiofrecuencia quemando estos nervios y conseguimos pues alivio del dolor. Y es una alternativa muy interesante, pues todos conocemos pacientes mayores, ancianos, que la prótesis de rodilla sería la solución, pero tiene tantos riesgos añadidos, tantas otras enfermedades, que no se le puede poner la prótesis. Pues en estos pacientes es una alternativa muy interesante. Y luego en problemas de hombro, no podemos olvidarlo que cuando las infiltraciones con corticoide o con plasma en el hombro no son efectivas, la radiofrecuencia de otro nervio, que en este caso es el supraescapular, combinado con fisioterapia, con la rehabilitación de forma precoz, pues también consigue solucionar hombros congelados y determinadas patologías a este nivel. De modo que en articulaciones, una técnica muy, muy usada. Otra cuestión, preguntaban cuándo se puede reincorporar a su trabajo, si necesita mucho tiempo de baja después de realizarse el tratamiento. No, aquí al realizarse de forma ambulatoria no requiere baja laboral y de hecho es muy habitual que nuestros pacientes pues autónomos, ¿no? Que siempre nos dicen, oye, pero tengo que reincorporarme rápido al trabajo. Pues es una técnica que utilizamos muy habitualmente con ello y que optan por ello en vez de la cirugía porque se pueden reincorporar muy rápido. Y sí es verdad que hay ciertas molestias los primeros días, pero que se manejan bien con paracetamol o con analgésicos convencionales. Y luego, pues la recomendación de demorar el ejercicio intenso, cargar peso, pues unas 2 semanitas. Pero como digo, pues la recuperación es muy rápida y en un par de días pues puede retomar determinadas actividades laborales. Y la última pregunta, un paciente que dice que está operado de columna y tiene tornillos en la L4, L5, S1 y tras la cirugía pues continúa con dolor en la región lumbar y en la pierna. Pregunta si podría hacerse la radiofrecuencia. Sí, a veces el paciente se piensa que al tener material de tornillos, barra en la columna, pues no podemos realizar este procedimiento, pero sí, podemos hacerlo. Habría que estudiar dónde se está produciendo el dolor exactamente. Si es en las articulaciones vertebrales, es verdad que en determinados niveles podemos tener problemas con estos tornillos, pero en el caso que nos comenta el paciente, en el que tiene el dolor irradiado hacia la pierna, hay que pensar que ha habido alguna fibrosis, que está inflamando de nuevo el nervio, y la verdad que conseguimos entre los tornillos, como estamos guiándolo con rayos X, pues llegamos perfectamente al nervio y podemos hacer la radiofrecuencia ahí, sin problema. Pues yo creo que resuelta todas las dudas que teníamos sobre este tema, también pues un tema amplio y que es bueno que los pacientes y todos los oyentes pues conozcan en el caso de que puedan necesitarlo. Doctor José Manuel de Trinidad, muchas gracias y hablamos pronto de más cuestiones. Muchas gracias a vosotros y a cuidaros. Un abrazo.